Espacio solicitado. El contenido y las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los productores y no comprometen la posición, pensamiento ni criterio de Televisión Universitaria. ¿Cómo están, estimados amigos televidentes? Bienvenidos a Gestión y Desarrollo. Nuevo año, nuevas perspectivas, sin duda nuevos desafíos. Y cuando hablamos de todo ello, tenemos que valorar lo positivo y tratar de reencauzar y mejorar nuestras debilidades. En el sentido de progresar, en el sentido de gestionar la transformación y hacer cultura. Una palabra interesante que significa riqueza, que significa relaciones de calidez en una sociedad, porque funciona la economía, porque se enfoca el desarrollo multifacético, se disminuyen las desigualdades. Sin duda un concepto filosófico clave para poder avanzar, que debemos resignificar el día de hoy. Estamos en un año de desafío, tenemos elecciones generales y por supuesto en la contingencia, en algunos casos en la turbulencia, tenemos que salir adelante. La economía no anda bien, tampoco ha entrado en depresión, está desacelerada, está estanflada y fundamentalmente porque los actores o los agentes económicos no están cumpliendo con sus roles. Existe desconfianza, esa desconfianza tiene que menguar, se tiene que enfocar un nuevo pacto social, una nueva agenda que comprometa a los actores involucrados. Cuando hablamos de compromisos, debemos pensar en mejorar el desempeño de la economía, en mejorar el desempeño, el retorno de las inversiones, porque esas inversiones deben ser estudiadas. Y el estudio significa saber qué producir, para quién producir, cómo producir, con quiénes producir, cuándo, dónde, cuánto producir. Entonces, fíjense, son preguntas claves que deberíamos enfocarlas en el mundo de la planificación. Y hablar de planificación es negar la improvisación que hemos tenido en la gestión 2024. Muchas autoridades nos dicen el presupuesto ha sido ejecutado en 80, en 90%. Interesante. Podría admitir hasta que el presupuesto se ejecute en un 100%. Pero la pregunta es, ¿cuál es la calidad del producto? ¿Cuál va a ser la sostenibilidad del resultado? ¿Cuáles son los impactos de la inversión, considerando externalidades positivas más que negativas? Entonces, sería importante pensar que en la presente gestión debemos de conducir la economía y los roles complementos que deberían tener los agentes de la economía. Son fundamentos indispensables para poder avanzar en un año 2025 que nos desafía con un proceso electoral. Las elecciones presidenciales asociadas a la vicepresidencia, que por supuesto también tiene que ver con la Asamblea Plurinacional y con la composición para legislar, en diputados, en senadores, y es indispensable razonar en la palabra democracia. Y esa palabra democracia significa disentimiento,
significa tolerancia, complemento, empatía. ¿Para qué? Para construir un modelo, para fortificar una agenda, para gestar las políticas macroeconómicas. Pero esas políticas macroeconómicas con objetivos coyunturales o de corto plazo, con objetivos estructurales de largo plazo que enmarquen sostenibilidad y que en esencia se vinculen también estos objetivos a las políticas microeconómicas. Los actores de la economía, los agentes de la economía tienen que hacer complementos, no pueden ser irracionales, porque la economía significa planificación, presupuestación, regulación. En consecuencia, si los actores se mueven en función de esa tripleta argumentada, podríamos tener mejores resultados. ¿Qué es lo que pasa? Se impone el capricho, el dice, el direte, el boca a boca. Y cuando hablamos de esos elementos, tenemos que reflexionar la conducta de los agentes de la economía. Una conducta que la podemos llamar hipócrita, mediocre, en algunos casos malintencionada. Repasemos el Producto Interno Bruto en su composición desde el gasto, que tendría que ser inversión en función de la planificación y la negación del exceso de improvisación. En consecuencia, si nosotros razonamos, ¿qué tenemos? Familias que consumen más de lo que obtienen como ingreso, endeudamiento doméstico. Por otro lado, tenemos los empresarios, voy a ser duro, que no quieren cambiar tecnología a hacer una mejor formación bruta de capital, que se endeudan irracionalmente, y ese endeudamiento irracional también nos demuestra déficit empresarial. Como es un sistema, ya tenemos dos actores con déficit. Nos vamos al gobierno. Gastos inadecuados, crisis de oferta, tenemos funcionarios que no cumplen con las competencias apropiadas, no van a funcionar en la posición indicada, por ende vamos a tener en verdad gasto corriente que no se asocie a la posibilidad de inversión real. En consecuencia, tres actores disfuncionales, y vayamos al relacionamiento del sector externo, que jamás ha sido halagüeño. Históricamente hablamos de una balanza comercial deficitaria, de reservas internacionales netas que no van a ser suficientes. Por eso que acudimos a los préstamos de la cooperación internacional, multilateral, bilateral, al apoyo de las ONGs, las primeras ONGs que son las instituciones privadas para el desarrollo. En fin, siempre estamos buscando algo de dinero en función de que somos incompetentes en la economía y disfuncionales como actores en roles en la economía. En consecuencia, si reflexionamos todo ello, el ejercicio del poder tendría que tener la capacidad de hacer nuevos pactos para poder encauzar el desarrollo. Mejora de la política macroeconómica, microeconómica, buscar temas de economía circular. No está mal que el gobierno tenga relación con los BRICS, que es interesante, pero ¿qué le vamos a pedir a los BRICS si no tenemos propuestas concretas y capacidad de negociación? Vamos a pedir migajas en dinero, nos vamos a seguir endeudando, entonces es importante razonar. ¿Qué le vamos a pedir a un Banco Mundial, a un Fondo Monetario Internacional? Medidas de shock, pero sin tener planificación, sin tener consensos en una sociedad. Nos van a prestar dinero y se va a evaporar el dinero. Como dijimos alguna vez, los políticos en muchos de los casos se van a llevar el dinero, se van a escapar con el maletín y la inversión, entre comillas, no va a tener resultados. Señor director, anunciando a la magíster Norma Pierola, vamos a razonar
después de la pausa publicitaria en aspectos que son indispensables sobre la gestión 2024 y la perspectiva que tiene la presente gestión. Pausa comercial. No deje de ver De Primera Mano, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Por TVU, somos Cochabamba. No deje de ver Gestión y Desarrollo con el Dr. Alfredo Mancilla. Los domingos a partir de las 19 horas 7 de la noche. Por TVU, somos Cochabamba. Espacio de reflexión importante, es indispensable razonar con la gestión 2024 y su inicio 2025, que está en función de la triangulación que había indicado que tiene que ver con la planificación, el presupuesto y la regulación. Tres componentes indispensables que se tienen que trabajar con mucha responsabilidad, ni siquiera voy a decir mediana responsabilidad, muchísima responsabilidad cuando la economía está desacelerada, está estancada, tiene inflación, se esconde la inflación porque se subsidia lo que no corresponde, porque por si acaso en una economía se genera valor a través de la función de trabajo que es real. ¿Y cuál es la función de trabajo real que estamos encauzando? Es una gran pregunta para que usted, estimado televidente, ciudadano, observe, utilice sus 5 sentidos, más la intuición que sería el sexto, o algún otro don que tenga, para darse cuenta que no anda bien la economía boliviana, que los políticos son demasiado disfuncionales y, por así decirlo, hacen lo que les viene en gana. Estamos con la magíster Norma Pierola, ex parlamentaria, una personalidad a la que tenemos bastante respeto en el entendido de que constantemente está estudiando y estudia todos estos elementos desde lo jurídico, desde lo político, desde lo económico. Por si acaso, todos tenemos que aprender y somos economistas. ¿Por qué le digo todo eso? Porque tenemos que aprender a planificar y a optimizar los recursos escasos versus las necesidades ilimitadas, caprichosas que tienen los componentes de una sociedad. Bienvenida, doctora Pierola. Muchísimas gracias, licenciado. Para mí es un gusto participar en el primer programa de esta gestión que usted lleva con gestión del desarrollo con mucho criterio. Y bueno, voy a empezar tal vez manifestando el apego constitucional. Ustedes saben que el presupuesto general del Estado, de acuerdo al artículo 321 de la Constitución Política del Estado, comprende todos los gastos fiscales que van a regir en todo un año, más las inversiones que se tienen que hacer, y ese tiene el segundo componente que debe ser además planificado, debidamente planificado por un proyecto, una propuesta que debió haber presentado el órgano ejecutivo, y además cuando hay inversiones y gastos también se requiere la participación ciudadana, vale decir, hay un control fiscal, un control social que debería de participar en estas tres etapas fundamentales. No es nomás que el presidente
o quien está a cargo del órgano ejecutivo, como primer funcionario del Estado, puede hacer y disponer las cosas. De acuerdo a la norma establecida, el artículo 158.7 establece que con una anticipación de al menos 60 días al cierre de la gestión fiscal, esto vale decir, ustedes saben que hay un receso legislativo a partir del 15, generalmente de 15 días. Hay 2 recesos legislativos que goza la Asamblea Legislativa y esto debe ser aprobado además por 2/3 de los miembros presentes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. El presupuesto general del Estado 2025 ha sido presentado recién el 18 de noviembre. Sin embargo, no ha sido considerado ni puesto en consideración, ni siquiera han convocado al ministro de Economía y Finanzas y al de Planificación para que establezca, por lo menos explique ante la Comisión Económica para que pueda saber de qué se trata el presupuesto. Resulta de que han impuesto un receso legislativo. Primero presentan extemporáneamente 15 o 18 de noviembre del 2024 y después convocan al receso legislativo a partir del 18, lo suspenden, no dejan que se trate, encima no es sorteado y lo aprueban por silencio administrativo, vale decir, el artículo 160 de la Constitución establece que si en el plazo de 60 días de haber sido presentado un proyecto de ley por el órgano ejecutivo, no ha sido aprobado, se da por aprobado y surte su publicación. Ninguno de esos requisitos ha cumplido este presupuesto general del Estado, lo mismo que el pasado año. No sé si por flojera judicial, por no me importismo o porque simplemente ahí rige una absoluta anomalía de parte del gobierno central que aprueba a pesar de las 17 calificadoras internacionales contra Bolivia y el Banco Central, aprueban el presupuesto con una previsión de créditos de 4.000 millones de dólares y además unas disposiciones transitorias tremendamente, yo diría, quebradoras del Estado boliviano y del Banco Central de Bolivia. Ustedes saben que ya no tenemos los recursos de las reservas internacionales netas y tampoco tenemos el oro respectivo para poder resguardar la concesión de créditos, ¿verdad? Entonces hay criminales disposiciones transitorias y disposiciones abrogatorias que todo lo que diga el presupuesto abroga automáticamente todas las demás leyes que se han aprobado, incluyendo la ley de presupuestaria. Hay una ley de presupuesto que se aprobó y que está vigente todavía. Entonces, lo que nosotros vemos acá en un presupuesto es simplemente aprobar un presupuesto prácticamente de hecho, de facto, en ausencia de una no me importismo, diría, de la Asamblea Legislativa, y lo peor, la ciudadanía no sabe cómo se va a llevar adelante esto. Y nosotros tenemos 2 sentencias constitucionales sacadas el año 2012, el 2013, que la ley financia el presupuesto general del Estado, no puede modificar otras normas que no sean las estrictamente económicas. Y otra cosa, los reglamentos, la ley reglamentaria al presupuesto general del Estado debe hacerse también por ley de la llamada Asamblea Legislativa o Parlamento y no por resoluciones y simples decretos supremos, toda vez de que estos solamente son actos administrativos en el ámbito de su competencia para poner en funcionamiento determinada atribución que tenga, por decirle, el Ministerio de Economía, de Salud, etcétera, ¿no? Y además relegándose de las responsabilidades primarias que tiene el Estado, como por ejemplo educación, salud y justicia. Por eso es que ha habido inclusive una elección parcial nula de elecciones judiciales para mantener
autoprorrogados y sin valor legal alguno a un determinado grupo de magistrados del órgano judicial, en el cual se mantienen, por ejemplo, 5 en la llamada Tribunal Constitucional Plurinacional, y han ingresado de los 29 nuevos que han ingresado, 27 son funcionarios públicos en ejercicio, que constituye un botín político del movimiento al socialismo. Uno se pone a reflexionar lo siguiente: tenemos un presupuesto, estamos buscando créditos, vemos masa monetaria circulando en la economía, reposición entre comillas de billetes viejos, pero al final uno se da cuenta de que hay dinero fiduciario que va a promover inflación, hay producción de dinero y la economía sigue estancada, está estanflada, no se puede hacer buen pie para las relaciones internacionales porque el gobierno ha perdido credibilidad. Si bien hay un relacionamiento con los BRICS, es interesante, pero es hasta por ahí, ¿no es cierto? No es una cuestión sólida. ¿Por qué? Porque el gobierno está endeble y esa es la realidad. Ahora bien, los parlamentarios están disputándose el poder, los oficialistas, los arcistas y los evistas, vamos a decir. Entonces, no hay posibilidades de aprobar crédito internacional. Entonces, ¿qué va a ocurrir el 2025, una época electoral? Me pongo a pensar en voz alta, estimado televidente, distinguida doctora, en lo siguiente: va a haber ahí algunos amarres, vamos a decir en términos populares, va a haber un poco de dinero que oferten a los asambleístas para torcer la cosa en medio de la disputa electoral, del dice, el direte, el boca a boca, que es parte fundamental en nuestro medio cuando existen este tipo de procesos. Realmente, y eso va a ser así, de esa manera. Hay un gobierno, para mí, y todos saben, de facto y de pacto. Ese gobierno de facto y de pacto no le interesa institucionalizar el país, porque primero lo ha desinstitucionalizado. Doctora, usted dígale a la población por qué de facto y de pacto. Porque se ha realizado un fraude electoral el año 2019, ¿no es cierto? Ese fraude electoral ha sido comprobado por la auditoría que se ha mandado a realizar con la OEA. Es más, esa auditoría ha dado 48 recomendaciones y 24 obligatorias. Entre esas, cambiar el sistema electoral, o sea, esas prestadoras de servicios Smartmatic no tenían que volver, y además adecuar y sanear el padrón electoral boliviano. No se han cumplido esos dos objetivos, y es más, ninguno de los llamados órganos, porque no hay poderes del Estado, no hay independencia entre estos poderes del Estado. Simplemente hay órganos sometidos al poder omnímodo que ejerce el órgano ejecutivo, que hace todo lo que le da la gana menos lo que dice la Constitución Política del Estado. Entonces, ¿con qué garantías los bolivianos vamos a ir a una justa electoral si inclusive el propio Tribunal Supremo Electoral ha cedido sus competencias a quienes ocasionalmente están funcionando como jefes de partidos políticos, sin ser ni militantes y sin ser sino aquellos que han comprado, se han alquilado o han loteado una sigla a cambio de pegas, de un pedazo de la torta, que hoy significa, porque no hay inversión en la economía llamada plural, que es la economía plural, eso es lo que dice la Constitución, pero la economía, el Estado está primando absolutamente, el Estado es el que compete ilegalmente con la economía privada, la inversión privada que da y establece empleos, sostenibilidad y sostenibilidad
en el tiempo de trabajo. A la mayoría de la población no le interesa la política, pero sí le interesa tener por lo menos un pan del día que llevarse al estómago. Segundo, no tenemos seguridad alimentaria, no tenemos seguridad energética. Hemos seguido siendo un país monoproductor de materias primas y se ha exportado eso como materia prima en bruto, y encima nos han venido la creación de contratos consigo mismo. Por ejemplo, la ANH. Hoy en día se han acabado los pozos, no se ha invertido absolutamente nada, se han agotado los pozos petroleros, los pozos gasíferos, se mantiene una criminal subvención, y ahorita ha declarado inclusive el comunista, el maravilloso comunista señor Luis Alberto Arce Catacora, ha declarado que va a declarar libre la importación de hidrocarburos, y estos inclusive por la falta de dólares, porque ha desdolarizado y ha bolivianizado la economía boliviana, los ha convertido en bolivianos. Usted pasa a la frontera a ver si consigue $1 con su boliviano, no le sirve de nada. No, y después se ha ido en junio a meterse con el tema de los BRIC, cuando eso tiene que ser regulado por el Banco Central de Bolivia, que tiene que haber emitido una ley para que estas cambien el uso del sistema monetario, porque el gran padrón internacional ni siquiera es el euro económico a nivel mundial, es el dólar americano, ¿verdad? Entonces, y cuando estás cambiando tu sistema, requieres de un referéndum aprobatorio previo para que cambies tu estatus, digamos, que vas a ir, porque hasta yuanes chinos nos han metido. Eso porque es la dependencia de deudas y que donde se ha vendido la soberanía del Estado a los chinos, que es nuestro mayor acreedor. O sea, le seguimos debiendo plata a China. Después ahora han ido a rifar el litio. ¿Por qué teníamos que discutir los bolivianos la compra de combustibles si toda la vida hemos hecho exportación, y cuando estaba a un precio internacional en lo mínimo de $100 el barril? Hoy en día, ¿cuánto cuesta ese barril de petróleo, que es regulado por la OPEP? ¿Cuánto le va a servir al Estado aunque liberen impuestos? ¿Por qué sigue manteniendo el Estado un criminal monopolio por este tema para tener independencia, ya por decirle energética? Porque todo depende de eso, y no solamente es el tema del gas, que tampoco tenemos, por decirle, un informe que nos diga hasta tal plazo van a tener gas. Si no se hace inversiones en perforaciones o se cambia el sistema y la matriz energética, ustedes saben que ahora es bonito decir todo eléctrico va a ser, se han hecho contratos de compras de autos, de todo con eléctrico, pero ¿quién pone en funcionamiento o qué material energético pone en funcionamiento a la electricidad? Es el gas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si lo que se podía haber hecho con el tema del litio también era simplemente planificar, aprobar, y no sabemos. Lo último que quiero que la gente entienda, se ha hecho un censo de población y vivienda extemporánea, y eso es para el Ministerio de Planificación, para que haya los recursos de coparticipación que no va a tener el Estado, los bonos, el rentismo que está figurando ya la política de Evo Morales y su llamada economía, dice economía productiva, comunitaria, social, y dice, y además con exportaciones, ¿no? Es un discurso más largo que el de un tartamudo, el modelo económico que nunca en realidad ha nacido, sino ha sido todo porque no hemos aprobado nada con exportación. ¿Qué cosas ha exportado Bolivia con valor agregado? Absolutamente nada, y encima se ha puesto a competir con la empresa privada. Claro, el problema de fondo es en el discurso político. Tenemos grandes inversiones, pero no se saben cuáles son los mercados, cuál es el proceso productivo, el costeo, si somos competentes y competitivos. En fin, el discurso, el papel, la fotografía, las redes sociales aguantan todo.
Resultados, retorno de la inversión, no lo vemos, por eso que la economía está ralentizada, en rendimientos decrecientes, está estancada con inflación. El subsidio no puede ser para todos, el subsidio tendría que ser para generar resultados que se asocien a lo que es la producción agropecuaria, a la seguridad, a la soberanía alimentaria. Nos hemos aprovechado de los vecinos, de los argentinos, sí, hemos importado demasiado barato la harina, entonces hemos subsidiado el pan, pero ahora, ¿qué ocurre con la producción? El trigo, ¿de dónde vamos a tener el insumo para hacer valor agregado en el pan? Cuando al final importábamos a precio de gallina muerta y cuando cambian los otros modelos y en tanto tiempo tenemos este fenómeno de desaceleración de la economía, la sobreespeculación que se presenta hoy en relación al dólar y la caída de la academia también, que es importante reflexionar, porque vemos en la palestra muchos opinólogos que hablan de economía, que le hablan de la parte jurídica, pero en función de intereses particulares, en función de recibir alguna dádiva y no en función de la ciencia, de la imparcialidad, de la coherencia, de la congruencia y la correspondencia que deberían tener las interacciones de los actores en una sociedad. Entonces, es preocupante, nos tiene que ocupar. Ahora, cuando hablamos del presupuesto general del Estado, lo que usted decía, hay temas oscuros y esos temas oscuros nosotros los visualizamos porque hemos visto cómo se comportan muchos de los políticos, respetando a las personas que son íntegras, porque siempre hay personas íntegras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre ha habido el billetazo, el maletín para aprobar algún financiamiento, para gestionar los proyectos con sobreprecio, y eso es lo que nos ha hecho bastante daño. Por eso que han acallado a algunos actores de la política que hoy ya no están entre los vivos. No es que los hayan matado, pero los han acallado porque ellos también han recibido en algún momento el maletín y se ponían a decir en alguna ocasión a alguno de los mandatarios yocalla, ¿no? Entonces, eso ha pasado. Y usted, señor televidente, tiene que conocer la historia de Bolivia. Usted, que es joven, que debe desarrollar pensamiento crítico, creatividad, planteamiento para resolver problemas desde las universidades, se tiene que dar cuenta de la historia y la conducta de muchos de nuestros políticos que hoy otra vez están regresando como los empresarios, los dinosaurios. ¿A qué? A resolver su problema particular. Y eso ocurre, doctora Pierola. Sí, y lo peor es lo siguiente, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a resolver a futuro la economía? Es evidente que ahorita hemos escuchado muchas encuestitis, pero no propuestitis, propuestas, ¿no? Deberíamos esperar una propuesta. Ahora, como ya ha salido el calendario electoral, ayer se ha aprobado, ya es para abrir la convocatoria, porque recuerden que cuando se anuló las elecciones 2019, debía haberse puesto un tribunal transitorio en vista de los que incurrieron en el fraude sistémico. No hay delito per se tipificado en el Código Penal como fraude electoral, sino como delitos informáticos, ¿no? Modificación del sistema, alteración de resultados y otro tipo de acciones que se han dado, que se han comprobado. Por lo tanto, lo que en ese sentido no se está demostrando absolutamente una planificación. Segundo, ha habido el censo de población y vivienda. Curiosamente no hemos crecido nada. Eso es para quitar los recortes estamos en un estado centralista, ¿no? Porque las autonomías, 4 departamentos que trascendieron a la creación del llamado gobierno plurinacional, porque no es estado plurinacional, es un gobierno plurinacional, y lo repite así el artículo 5, inciso 2, y el artículo 11. Dice: la República de Bolivia adopta para su gobierno
la forma democrática, participativa y comunitaria con equivalencia entre hombres y mujeres, y les da en qué consiste cada una de las llamadas democracias. Entonces, fíjense cómo desde ese diseño perverso de haber modificado la Constitución, cuando había prohibición expresa de crear asambleas constituyentes, siempre ha habido una ley de necesidad de reforma que podía adecuar el Estado. Seguimos siendo un Estado centralista y secante, por eso decía 4 departamentos que trascendieron a la supuesta creación del Estado plurinacional, llámese Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Dice la disposición transitoria tercera, inmediatamente esos departamentos ingresarán a la ejecución de sus autonomías. ¿Cuál de estos departamentos ha adecuado su estatuto o qué sé yo? Porque eran centros estatutos aprobados por más de millones de personas. Entonces, en el tema de la planificación del censo de población y vivienda, lo que han hecho es disminuir la población, crear, porque hay una curiosa división política del Estado en municipios. No hay municipios que no tienen ni siquiera 1000 habitantes, pero tienen todo un cuerpo colegiado de recursos. Hay uno que ha declarado su carta orgánica, creo, Rajaipampa, ¿no es cierto?, en el que aparecieron más de 25,000 votos, no tenían ni 1000 habitantes, pero es municipio. Dense cuenta cómo todito ha estado concatenado a consolidar un Estado comunista, un Estado totalitario, un Estado abusivo y arbitrario, porque en este caso lo que está pasando en Bolivia es de que cuando se ha demostrado que ha crecido demográficamente la población, eso para la distribución de escaños, porque sirve para planificación y sirve para subir escaños o bajar. Hay departamentos que han perdido escaños como Potosí, como Sucre, ha crecido, por decirle, Santa Cruz, La Paz, y Cochabamba no ha ganado absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces, ahí se demuestra que hay un duopolio entre Santa Cruz y La Paz, nos han gobernado históricamente. Entonces, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los empresarios? Entonces hay que razonar todo ello, porque al cochabambino lo han liquidado hace tiempo, al beniano también. Entonces es bastante complicado, y el beniano que está próximo a La Paz anda bien, pero la otra parte, Trinidad, demás situaciones, Riberalta, es cadena de pobreza, ¿no?, con algunos feudales que son ricos, ¿no? Por supuesto, además eso ha sometido la soberanía nacional, porque en el precámbrico, que es Beni, Pando, parte de Santa Cruz, la Chiquitanía, han aparecido los llamados metales raros. Inclusive el satélite no es de comunicación, es de prospección minera y petrolera. El Tupac Katari. Sí, exactamente, el Tupac Katari, que supuestamente ha costado 320 millones, no sé cuánto se ha pagado, cuánto ha costado el seguro de órbita, no sabemos, y ahí estamos, que recién hemos ingresado al servicio de internet por cable y por esta última tecnología, porque seguíamos recibiendo banda ancha del Brasil. Entonces, totalmente falso que haya también autonomía en el tema de licencias de funcionamiento y de softwares que deberíamos de tener en cada sección. El Cochabamba, por ejemplo, ha sido declarada el centro de tecnologías, el centro de la informática, y sin embargo se ha creado... La ciudad del conocimiento. Exactamente, se ha creado con un fideicomiso de 100 millones de dólares. ¿Y qué creen? El presupuesto general del Estado, esos fideicomisos que no sabemos si existen o no, está ordenando que el Banco Central de Bolivia, porque lo han acabado todo el dinero, hay emisión inorgánica de billetes porque no hay respaldo monetario en oro. Ni de economía. Ahí lo han vendido el oro o se han robado, y resulta de que ahora el banco debe prestarse plata, y lo que el Estado se ha prestado del banco, 3,000 millones de dólares para potenciar YPFB, que han potenciado cargos públicos, gente que gana hasta 70,000 dólares al mes. Estoy diciendo una gran verdad, pregunten al presidente, el Banco Central, el gerente, ¿cuánto ganan? ¿No es cierto? Entonces, no condice pues con lo que supuestamente el presidente gana 25,000 bolivianos.
totalmente falso, sin el papel higiénico se pagan estos señores. Entonces, lo que decimos nosotros en esto es cómo no se va a dar lugar a la inversión. Uno. Dos, las disposiciones transitorias prevén un gasto público de 300 billones de bolivianos solo para conmemorar el bicentenario de Bolivia. Ahora, yo les pregunto a los plurinacionales, a los comunistas, ¿qué van a ir a festejar del bicentenario en la capital Sucre de la República de Bolivia si no ha nacido su Estado plurinacional? Segundo, se han vendido bonos soberanos ante la falta de liquidez del Banco Central y los dólares. Se han vendido bonos soberanos. ¿Se acuerda que se han comprado a la gente a depósitos a plazo fijo que les iban a pagar en dólares? Ahí está la información de que no les están pagando en dólares ni les están devolviendo los dineros que han depositado. Supuestamente habían obtenido 300 millones de dólares en bonos soberanos. 300. Y resulta de que nos enteramos que la gestora pública ha sido obligada de los ahorros de los jubilados, lo que ha pasado de las todos AFPs, nuestros aportes, de todos los aportes, a comprar 200 millones de sus recursos sin notificar a nadie, y de paso este señor Durán, que está en la gestora pública, es cuñado del señor Luis Alberto Arce Catacora, que es hermano de la esposa de Lourdes Durán, la que era gerente del banco que antes era privado. Ahora resulta que el Banco Unión es un banco público. No sabemos cómo y dónde están los dólares, ¿no es cierto? Cada día narcotráfico. O sea, tenemos primera dama de la nación, porque nunca he visto en televisión nada de ello. No sé qué ha hecho el señor Arce, pero lo cierto es de que hay una primera dama que se supone, pero a falta de primera dama tiene 3 hijos que medan del Estado, que hacen acuerdos, salen con pasaporte diplomático, hay contratos lesivos al Estado, nadie los fiscaliza, y además con qué potestad si la Asamblea Legislativa ni siquiera fiscaliza los aspectos económicos. ¿Dónde está la Procuraduría? ¿Dónde está la Contraloría General del Estado? Transparencia del Ministerio de Justicia, era antes Ministerio de Transparencia, ahora es un viceministerio que lo lleva adelante a través del Ministerio de Justicia. Entonces, ¿quién fiscaliza esos fondos y cómo es que al banco también le han usurpado la ley? Por ejemplo, la ley 3058, la ley de hidrocarburos, ha creado el IDH, lo que era el bono sol, lo han cambiado a bono dignidad y han creado otros bonos. Juancito Pinto, por ejemplo, ¿quién creen que paga? Es Comteco. Nos han medrado los aportes de una cooperativa de servicios que teníamos y que además hemos adquirido ELFEC, el 60%, 39% es de los trabajadores que se han comprado Comteco y un 1% que hay el privado que ha vendido, porque esa era una empresa privada, y como todo lo han supuestamente nacionalizado, incluyendo las cooperativas de servicios, ahí está. ¿Por qué hasta ahora la gente de Comteco no informa cómo es posible que nosotros terminemos pagando el bono Juancito Pinto y los que somos aportantes, dueños de una cooperativa, de una línea telefónica, ni siquiera tenemos un amplio servicio de Internet? Porque su servicio de Internet es apenas una licencia de funcionamiento que le han dado en software, y más bien 99 licencias a los guerreros digitales para que hagan las cosas en contra de los bolivianos, nos cambien el tema del electoral. Por eso es que yo creo que realmente estamos tan mal, y todas estas investigaciones tienen nombre, apellido, tienen documentación que nosotros hemos presentado en su momento y que nadie nos ha querido responder ni nadie ha querido fiscalizar. Y ahí estamos nuevamente en actos eleccionarios donde la gente como caballo cochero está yendo, que va a resolver el tema económico que con el Banco Mundial, que han devuelto un crédito que había obtenido la señora Áñez cuando hubo el tema del COVID, han hecho devolver esa plata, y sin embargo ahorita están tras del Fondo Monetario Internacional. Ahora, si hay profuso ingreso de narcodólares ilícitos, ¿dónde lo están lavando? ¿Qué están haciendo? Cada día el ministro de
de gobierno se jacta de que han dado golpe al narcotráfico, nada más, nunca cae ningún narcotraficante. Hemos afectado tanto, dice, al ilícito del narcotráfico, pero curiosamente no sabemos dónde está esa plata, porque con esa plata debería de ingresar pues, al Banco Central de Bolivia, por lo menos para pagar los dólares que se han prestado el Estado, como sea, el Estado, gobierno, es todo. Entonces, estamos de mal en ese sentido, y yo no creo que hasta ahorita haber escuchado una sola propuesta de ninguno de los 20 o más candidatos que ya hay, que digan esto vamos a resolver de esta manera, y no los mismos funcionales de siempre que han permitido inclusive modificar y además alterar la constitución política del Estado del 67, que establecía prohibición expresa de no crear asambleas constituyentes, para mí asambleas prostituyentes. Es importante la reflexión que usted hace, doctora, y se vuelve indispensable para que usted, estimado televidente, pueda reflexionar lo que está acaeciendo en nuestro medio. Un ejercicio del poder cuestionado, un órgano ejecutivo que tiene muchos argumentos pero que caen en lo falaz, y cuando el que gobierna miente, genera escenarios como en el 2024, un golpe de Estado, intento de golpe en La Paz, usted recuerda, doctora, entonces un golpe medio raro, entonces nos están creando ciertos escenarios para distraernos. Sigue la pelea entre los miembros del movimiento al socialismo, entre don Evo Morales y su primer ministro de Economía, ahora es el primer mandatario, el otro es el perseguido, hay casos de pedofilia, trata y tráfico de personas, en fin, o sea, una novela gigantesca, yo les diría en términos así simples, una gran cochinada. Entonces esa gran cochinada no puede ser el referente para hacer cultura, como les indicaba en el preámbulo de esta entrevista, en la parte editorial. Entonces se hace gestión pública con criterio, con conocimiento, con institucionalidad, con complementos, y pensando que en una sociedad se deben disminuir las desigualdades, que hay disentimientos, sí, pero el disentimiento no puede ser parte de un resentimiento, del odio, de la vendetta, de la judicialización de la política. Entonces, si vamos por ese camino, estamos andando mal. Doctora, sus palabras de reflexión para despedir el programa. Sí, yo pido a la población boliviana que de todas maneras el pueblo en su conjunto es el pueblo soberano, es el poder constituyente. Y de ese pueblo soberano, conforme establece inclusive la suplantada Constitución Política del Estado, nacen los fines, funciones y atribuciones de ese grupo de poder constituido que constituye el órgano ejecutivo, ¿no? Entonces, el pueblo boliviano en su conjunto es más. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral, que no ha modificado absolutamente nada, tiene la obligación de cancelar definitivamente la sigla del movimiento al socialismo, que nunca ha nacido ni ha tenido sigla. Entonces le han dado una partecita, no sabemos, con software comprado, que supongo es la función pública, porque los tienen atados del cuello para que voten por ellos o sigan del MAS a la línea de vista y al arcista, y encima nos han bloqueado 24 días seguidos. Van a empezar otra marcha estos días, y yo creo que los bolivianos debemos decir basta ya. Cuando la ley se hace tirana, ahí está el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: la rebelión es un sublime derecho y último recurso del pueblo boliviano para sacar a la narcodictadura que estamos viviendo en Bolivia. Bastante complejo el tema que nos toca la presente gestión. Sin duda ha empezado un año nuevo, pero fíjese, estimado televidente, seguimos con el fraude recurrente.
Y cuando hablo de fraude, estoy hablando de la hipocresía, de la inmoralidad que tiene muchos indicadores, de la coacción, de la extorsión, de la manipulación de los actores. Y eso no tendría que haber en democracia. Y si hay, tendría que ser ínfimo el asunto. Se tendría que imponer el pueblo en relación a priorizar su demanda, el constructo de la economía, del desarrollo. Puede haber disentimiento en una sociedad, pero el disentimiento debería permitir aprendizaje significativo, complemento. Nos debería enseñar la empatía, ese respeto, la valoración y hacer cogobierno en distintos niveles. Tenemos mucho por hablar, doctora Pierola, porque hemos cruzado temas importantes de la participación popular, las autonomías, el censo, la cartografía, el padrón electoral, el discurso de circo, vamos a decir en muchos casos, la gran mentira, la telenovela latinoamericana y boliviana. Entonces tenemos que pasar de la subcultura a la cultura y para eso hay que trabajar la educación, la nutrición, la salud, que deberían tener mayor asignación para que el sujeto desarrolle pensamiento crítico, creatividad y resuelva los problemas trabajando en equipo y construyendo sociedad. Muy buenas noches. Espacio solicitado. El contenido y las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los productores y no comprometen la posición, pensamiento ni criterio de Televisión Universitaria.